El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Era mucha la expectativa que había a nivel nacional con relación, o es mucha la expectativa que hay a nivel nacional con el gobierno nacional, el proyecto del actual presidente a través del pacto histórico en poder lograr importantes posiciones en alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos a nombre del pacto histórico de esta colectividad en las diferentes regiones, entendiendo precisamente que debe de existir una especie de coherencia de poder y que debe cimentarse en lograr el próximo 29 de octubre en las elecciones estas dignidades. Sin embargo, en Palmira nos seguimos preguntando qué pasó, por qué una ciudad tan importante en su votación, 104.000 y tantos votos para Gustavo Petro, no fue posible consolidar las gestiones para contar con candidaturas tanto a la alcaldía como al consejo en la segunda ciudad del departamento del Valle. Situación similar que vive hoy también el municipio de Jamundí. Se entutelaron esta circunstancia donde estaba involucrada también la Registraduría Nacional, los trámites, en fin. Aquí tenemos al ex precandidato a la alcaldía de Palmira, Poncho Correa, precisamente para que hablemos a propósito de la última decisión con relación a la tutela interpuesta para efecto de lograr recuperar su aspiración a la alcaldía. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para todos nuestros televidentes y cibernautas. Pedirles a aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live que le den me gusta, nos sigan y compartan este enlace para que todos estén enterados de este espacio de información y opinión. Pues mire, yo sigo insistiendo, insistiré durante mucho tiempo con que el pacto histórico por X o Y razones desaprovechó la oportunidad histórica aquí en Palmira de realizar un cambio bien profundo en las costumbres y en los usos de la política. Pero bueno, ya llorar sobre la leche derramada no tiene sentido, y Eduardo Alfonso Poncho Correa, aquí en esta mesa de trabajo, hoy nos va a hablar de todos esos temas y de lo que posiblemente sea el futuro no tan lejano para esta colectividad. Bienvenidos a Sin Tantos Cuentos. Bueno, muy buenas tardes para ti, Francisco, y para Diego. Un placer nuevamente volver a compartir con ustedes este espacio, y claramente para la comunidad palmirana y de otras regiones, incluso del país, que nos escuchan, para dar quizás nuevas respuestas o claridades sobre la gente que se pregunta qué ha pasado con el pacto histórico o si el pacto histórico ya no existe. Agradezco enormemente pues el espacio que nos brindan para dar estas claridades y sobre todo respuestas, no solamente ustedes como periodistas, que también deben de tener muchas preguntas, sino a aquellas personas que tenían una gran aspiración y un anhelo en el proyecto político Pacto Histórico en la ciudad de Palmira. Pues hombre, Eduardo Alfonso, Diego, arrancamos por la primera pregunta, por la dolorosa. Poncho Correa, ¿qué fue lo que sucedió finalmente con el tema? O sea, ya sabemos, no hay candidatura, no hay inscripción en consejos ni alcaldía aquí en Palmira, desafortunadamente. ¿Qué pasó con la tutela que se interpuso para lograr esa revisión y posterior anexo al tarjetón? Mira, no solamente fue la tutela de Poncho Correa, fueron 21 tutelas que se presentaron, porque tú sabes que éramos
una lista del consejo bastante amplia y robusta de hombres y mujeres, lo mismo unas listas a las juntas de administración local. Al final hicimos 21 tutelas, 2 de las cuales eran de la alcaldía de Palmira, 9 que pertenecían a candidatos y candidatas del Consejo Municipal y 9 de las juntas de administración local. No se hicieron las de todas las candidaturas porque también somos responsables y no íbamos a inundar a la justicia en una especie de tutelatón, como lo llamaron en su momento, porque 21 tutelas son 21 tutelas para responder. Para estudiar y toda la cosa. Y eso en su momento, fíjate, Francisco y televidentes, generó un traumatismo en la justicia de Palmira, porque eso era una papa caliente, o sea, eran las tutelas del pacto histórico. Hubo un momento en una posición de la justicia donde las iban a acumular todas, donde fue el primer radicado, que en su efecto fue la mía, que todas las iban a agrupar en el juzgado primero laboral del circuito. Yo tuve la oportunidad de acercarme a ese juzgado para ver cómo iba el proceso y pues a explicarles mi apreciación también como abogado, ¿no? Porque si bien cierto fungía como precandidato, pues también tengo conocimientos en el área del derecho, ya que se había basado la registraduría y algunas personas que contestaron esa acción de tutela, que operaba la unificación de tutelas. Yo le dije, a mi criterio no se unifican las tutelas, porque fíjense en ustedes que son 21 tutelas, pero las 21 tutelas no están dirigidas a un solo candidato, son 21 tutelas, Francisco y Diego, que pertenecen a cada una de las candidaturas legitimadas para poder ser elegidas. Ese decreto que ustedes me mencionan claramente sería aplicable a Palmira siempre y cuando las 21 tutelas fueran dirigidas a proteger los derechos, por ejemplo, de Poncho Correa o de alguna otra candidatura al Consejo Valajal. Le dije, cada una es independiente. Me manifestaron, pero es que son los mismos hechos y derechos. Le dije, sí, claro, porque es que todos estábamos ese día en la registraduría, entonces a todos nos ocurrió lo mismo. Desafortunadamente, en una primera instancia, las tutelas las fallaron por improcedentes bajo 2 motivos. El primero era que estábamos acudiendo a un derecho de petición, si ustedes conocieron la tutela, y la segunda de que nosotros teníamos derecho o nuestra vía era la vía contenciosa administrativa. Para los que no conocen de eso, era que nos fuéramos de la acción de tutela, que son protección de derechos fundamentales, y pasáramos a la justicia ordinaria en lo administrativo. Y yo le dije, bueno. Más vueltas, pero fíjate, Francisco, ¿qué necesita uno para demandar en lo contencioso administrativo? El acto administrativo. Ajá. Y el acto administrativo de nosotros era el formulario E6, que nunca nos lo dio el registrador. Bueno, ahí hay una cosa, Eduardo, Poncho, y yo estuve pendiente viendo muchas publicaciones de personas del mismo pacto histórico, candidatos, candidatas, ustedes no se llaman dirigentes, sino militantes, coordinación. De coordinación. Y en todos los casos, en la gran mayoría, siempre señalaban registraduría fue la que nos torpedió el asunto. Claramente. Pero yo quiero tomarme el atrevimiento de, si con la venia de Diego, aquí estuvo un candidato del pacto histórico a la asamblea y le hicimos, el doctor Loaiza le hizo esa misma pregunta y la respuesta es como un mea culpa hacia el pacto histórico. ¿Cuál candidato? Miremos. Chayán. Exactamente. Chayán, claro que sí. Veamos. Héctor Osorio. Sí, ya. Gracias. Listo, veamos entonces qué es lo que dijo Héctor en esa. Claro que sí. Palmira tuvo un fracaso con el pacto histórico, sin consejo, sin candidato a la alcaldía. ¿Cómo la ven ustedes desde ese año? Doctor William, le cuento que he recorrido el Valle del Cauca y esa queja, recomendación y hasta regaño nos la han hecho. El pacto histórico creo que fallamos en eso, porque es imposible que Palmira no tenga candidato a la alcaldía y concejales por el pacto histórico. Yo pienso que eso no puede volver a pasar, y más en un partido de gobierno que dice ser de unidad. Yo creo que ahí es pedirle miles de disculpas, pero
hay tiempo para poder decir de que somos partido de gobierno y que eso no puede volver a pasar, doctor William. El Consejo Nacional Electoral obliga a la Registraduría Nacional a revisar la inscripción muy pormenorizada del candidato Luis Alfonso Correa, el Poncho Correa, como candidato a la alcaldía de Palmira. ¿Qué esfuerzos hace el pacto histórico para lograr ese fin de que fuera restituido al tarjetón electoral? Tuve la oportunidad de hablar con Poncho, lo conozco, un excelente líder, marché con él aquí en Palmira y hoy yo le pido a las directivas del pacto histórico que tengan en cuenta no solo a Poncho, sino en otros candidatos como en Jamundí. Ustedes sabían que Jamundí también se quedaron sin candidato a alcaldía y en consejo y en otros. Yo le pido al pacto histórico, a las directivas, a los partidos, a los congresistas, que no dejemos solo a esos compañeros y que ojalá Poncho Correa tenga la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Palmira porque se lo merece por su calidad humana y por su trayectoria política. Es que él deja entrever algo que me llama la atención. Mira la lectura tan distinta que hay desde fuera de Palmira al que hay dentro, ¿no? Hay un mea culpa de la organización frente a la no inscripción en Palmira y en Jamundí. La lectura en Palmira es al revés. No, Palmira está feliz. ¿Sí? ¿De qué? Hay unos que están contentos porque no le han dado la oportunidad a Poncho, otros porque no hay listo. No, pero no saben qué hacer. Pero digamos, el corazón del pacto le echa la culpa a otras circunstancias, pero no se abroga la responsabilidad. Es responsabilidad del pacto en Palmira y en Jamundí no tener candidatos, sino, como dijeron en algún momento, tarapizondas de la registraduría. Es que, doctor William, mire, yo estoy recorriendo el Valle del Cauca y todos nos dicen que fue increíble que los avales no llegaban. Y yo no me voy a prestar para mentiras. Yo creo que nosotros como pacto histórico en las directivas no tuvimos una organización para poder que llegaran los avales no solo al Valle, sino a todo Colombia. Yo les cuento algo, yo nunca me militado en el Polo Democrático y me tocó inscribirme ahora en febrero para poder ser candidato a la asamblea. Pero entonces yo digo, ¿dónde están los demás directivos que hicieron que no fuera posible? Porque los avales llegaron a lo último. Esa culpa es de nosotros, yo creo que es de nosotros y algunos tendrán más responsabilidad porque tenían el manejo de llegar a avales. Pero es que no solamente fue en el Valle, doctor William y doctor Diego, fue en Colombia, donde muchos candidatos que querían tener el logo del pacto, porque es que el pacto es una marca, es el partido de nuestro presidente Gustavo Petro. Y si no tenemos ese logo, difícilmente uno puede llegar a un municipio donde haya candidatos del Polo, de Colombia Humana, o sea, los votos se van a dividir y los de siempre, los tradicionales, se van a enriquecer con sus votos, pues porque todos van a irse para allá, y mientras que nosotros nos dividimos. Bien, doctor Eduardo Alfonso Correa Poncho, uno lo escucha a él y vuelvo y voy a reiterar porque lógicamente yo quedé grabado allá. Reitero que hay dos lecturas distintas, una la que se hacen por fuera con relación a lo que pasó en Palmira y Jamundí, pero otra distinta a la que ustedes vivieron. ¿Con cuál nos quedamos? Yo creo que esas dos lecturas, Fabio y teleaudiencia, hay que acoplarla un poco, ¿no? Porque lo que vivimos el 29 de julio fue una cosa caótica y mi percepción es un tema de persecución política. Lo he sostenido en varios medios y lo digo ese mismo día, el registrador delegado básicamente me dice, le recibo su carpeta y nada más. Le dije, pero es que aquí están las carpetas del consejo y están las carpetas de las juntas. Y me dijo, ¿es eso, hermano, o es nada? Entonces yo le dije, no me coja la mía y cójame la de las corporaciones. O sea, no me escriba a mí, pero escríbame las corporaciones. Me dijo, no, es que le estoy diciendo es la suya, las demás no me interesan. Entonces, digámoslo, uno empieza a leer entre líneas que estaba pasando algo de tema político dentro de la registraduría. ¿Usted no denunció esa situación? Nosotros colocamos eso en la acción de tutela. Y fíjate bien que la pregunta que me hace Francisco, nosotros tenemos en este momento 4 fallos del tribunal favorable, donde el resuelve dice revisar, y dentro de la obiter dicta, que es la razón de la decisión del magistrado y de la sala que aprueba, dice que efectivamente el acuerdo de coalición a la alcaldía de Palmira estaba bien, que los 5 partidos que respaldaban la candidatura de Eduardo Alfonso Correa estaba bien, que el registrador no se tenía que meter en cosas de fondo del acuerdo, sino de las formas, y que las formas se cumplían en cabalidad con toda la documentación que se aportó dentro del escrito de tutela.
¿Qué respuesta nos dio el registrador y qué respuesta le dio al tribunal? Que mis avales no tenían código QR para verificar la autenticidad. Cuando ningún aval, a excepción de los avales de la Colombia Humana, todos venían con un código QR de la plataforma que ellos tenían para verificar su autenticidad. Pero claro está que el debate no está aquí en la Colombia Humana, porque mi acuerdo venía con 5 partidos donde no estaba la Colombia Humana. Acto seguido, otra de sus fundamentaciones era que el acuerdo seguía diciendo pacto histórico Colombia Puedes. Básicamente el juez le decía, puede decir pacto histórico Bucaramanga, pero la palabra principal es pacto histórico, y todo lo que diga pacto histórico, señor registrador, usted tiene que validar. Nosotros fuimos a radicar la documentación hace más de una semana, sostuvimos una conversación, por decirlo así, amena con el registrador, pero digámoslo muy frente a su posición, una posición personal a mi criterio y no que pertenece al ámbito de dar fe dentro del proceso electoral. Nos dijo, ustedes tienen todas las acciones pertinentes, me pueden iniciar si quieren un desacato, me pueden denunciar en la Procuraduría, a 2 cuadras tienen la Procuraduría para que vayan y me denuncien. Entonces, son toda esa clase de actuaciones que nos hacen pensar, Francisco y Diego y teleaudiencia, de que algo pasó con el pacto histórico. Creo que de pronto lo que decía Chayán de las fallas fue que los avales llegaron sobre el mismo día 29, pero que no haya visto coordinación, pues no es cierto, porque todos los documentos los teníamos, cosa que él no quiso preparar. ¿De coordinación a nivel nacional? Yo creo que sí, frente a la coordinación, porque recuerda que desde lo territorial, pues nosotros no producimos avales, son los presidentes de los partidos quienes avalan y firman los acuerdos. O sea, se acaba con eso el tema de venga, yo vuelvo esto una fábrica de avales. Sí, señor, o sea, eso viene de Bogotá, los teníamos ese día, pero por una decisión, reitero, que es política y de sombrecer en la participación del pacto histórico, porque para nadie era un secreto de que íbamos a tener asientos en el Consejo Municipal y en las juntas de administración local, pues había un gran temor de lo que podía ser el pacto histórico, digámoslo, llegando a esos escaños de poder. Bueno, la foto, perdóname Diego, la foto al hoy es... No hay candidato a la alcaldía, no hay candidatos al consejo. El pacto histórico se adhiere a una candidatura, a un proyecto, que es el de Héctor Fabio Velasco. Por aquí escribe, perdóname que me golpeó la tecnología en este momento. Por acá escribe Luisa R. Murillo, que habla precisamente sobre esa, creo que ya lo leíste. Ya lo leí claramente. Sí, señor. Habla del hospital y habla de, se pegaron a la campaña de quien privatizó, pues Héctor Fabio no lo hizo, pero que habla ella de incoherencia. Sí, me encanta, Francisco, sobre todo ese Facebook de Luisa R. Murillo, porque reiterativamente está muy pendiente de lo que publico y lo que hago. Y no solamente lo de Poncho Correa. Sí, todos. pero cada que entro en algún medio público son de las primeras personas que interactúan. Me gustaría algún día conocerla o conocerlo y saber su posición, porque incluso hay veces me escribe hasta por el interno situaciones muy parecidas o mucho más agresivas. Pero lo que yo los invito ahorita es a la reconciliación y a la resiliencia. Si de verdad Luisa R. se está pensando en una Palmira diferente, yo creo que no es la Palmira de las camisetas amarillas, es una Palmira donde todos entremos. Y fíjate que hay muchas dudas y frente a tu pregunta sobre la adhesión, esta no es una adhesión que haya llegado per se a Héctor Fabio. El pacto histórico pues se dio cuenta en la coordinación municipal pues de que no nos podíamos quedar ajenos a la participación y al certamen electoral, ya que somos una fuerza preponderante y que podemos decidir y tomar decisiones, y que ya estábamos actuando en colectividad, y se decidió hacer una entrevista a 4 candidatos. Es que no solamente nos reunimos con Héctor Fabio, fueron 2 días, fueron el 1 y el 2 de septiembre. ¿Con quiénes se reunieron? Nos reunimos con personas que consideramos que podían cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, que tenían una afinidad y que tenían una visión diferente de la ciudad de Palmira. Si bien es cierto, no son, digámoslo, apéndices o 100% pacto histórico, pero nos identificamos con algunas de sus propuestas, y eso ya era un paso importante para
para dialogar. Sabíamos ya con quiénes no de partida y con quiénes sí. Y con quienes sí fueron estas 4 personas: Maritza Izaza, Griselda Llanes Restrepo, Julián Palacios y Héctor Fabio Velasco, para lo cual se hicieron unos cuestionarios que se les hizo las mismas preguntas a los 4 candidatos, 2 candidatos por día, y les evaluamos primero el conocimiento por la ciudad, el conocimiento por el Plan Nacional de Desarrollo, si estaban dispuestos a aprobar y a respaldar las propuestas del cambio que necesita el país, no solamente Palmira, hablando de esto de la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral y las otras reformas que se vienen ahorita frente al tema de servicios públicos. Les hablamos también de la paz, de la cultura, de cómo va a implementar los acuerdos de paz también, el acuerdo número 1 que es muy importante para la ciudad de Palmira, cómo lo piensa implementar. Toda esa clase de preguntas se les hicieron a los candidatos con mira a observar cómo se defendían y qué conocimiento tenían de la ciudad. O sea, hay que decir, Diego y Francisco, que Héctor Fabio nos sorprendió. O sea, todo el tiempo, o sea, y lo decimos públicamente, fuimos muy incisivos. Es como esos profesores que quieren hacer preguntas corchadoras. Todas las preguntas que le hicimos a Héctor Fabio las respondió claramente. De los pocos candidatos que hoy hay en la contienda electoral, puedo decir con total franqueza que es el que conoce y tiene un mapeo total de la ciudad. Tú le haces una pregunta concreta y él ya la sabe desarrollar, y creo que eso es lo importante hoy en estas candidaturas, que nos llenemos de propuestas para mejorar la ciudad. Yo creo que no podemos, y vuelvo y lo insisto, como lo decían en micrófonos meses atrás, no podemos volver a condenar a Palmira al pasado. Yo les decía a ustedes en una transmisión pasada que habían unos tubos oscuros de corrupción donde pasaron esos 16.000 millones de la PETAR. No sabemos si alguno de esos recursos estén también hoy para comprar camisas amarillas o a dónde habrán parado. Y eso es lo que Palmira se tiene que preguntar, si verdaderamente esa es la Palmira ejemplar que queremos o si queremos hacer otra clase de ciudad. Hay una circunstancia que se está presentando no solamente con el tema de los partidos tradicionales, frente a que de alguna manera están recibiendo con la elección de Gustavo Petro pues un campanazo frente, o cambian o los cambian, esa es una, pero a su vez este año de Gustavo Petro ha colocado en la misma circunstancia al propio pacto histórico, o cambian o los cambian. ¿En razón a qué? A que la gente está viviendo una desazón, un desenamoramiento con el gobierno nacional. ¿De qué manera esto lo logra conjurar el proyecto de pacto en Palmira? Porque de todas maneras es una realidad de apuño que está allí, más allá de que la gente pueda decir, es que este es un tema de los medios capitalistas y bla, bla, bla. Porque es que no necesita uno ni siquiera leer semanas, sino vivir en Colombia para darse cuenta de la desazón. ¿Cómo conjurar ello y poder mantener el fervor que se logró en las presidenciales y capitalizarlo en las locales? Bueno, Diego, esta es una pregunta muy interesante que merece una respuesta muy larga. Entonces, vamos a comerciales y me la después. Perfecto. Ok, vamos entonces a comerciales y ya regresamos con la postura de Eduardo Correa Poncho, precandidato a la alcaldía de Palmira, a propósito de la actual situación de percepción del gobierno nacional frente a la decisión que tendrán colombianos, en este caso palmiranos, en las próximas contiendas electorales del 29 de octubre. Ya regresamos. Sin tantos cuentos. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril, Palmimotos CDA. Por un país mejor y por un mejor mañana, mi voto
se lo daré a la Colombia más humana. El Festival de las Artes Ricardo Nieto ya cuenta con afiche oficial, una obra inspirada en la magia y la cultura del municipio. Durante el evento habrán presentaciones de teatro, danzas, conciertos y muchas sorpresas especiales. Recuerda, del 12 al 15 de octubre te esperamos en Palmira para vivir una experiencia única, porque en Palmira hay cultura para todos. No, esto no es un juego. Dilian trajo a los deportistas del Valle a competir de nuevo por su tierra. Esto es experiencia. Con Dilian, el Valle volvió a ser el campeón en los Juegos Nacionales. Esto es autoridad. Yo voto por la experiencia, voto por la autoridad, voto por Dilian. Dilian Gobernadora, experiencia y autoridad. Publicidad política pagada. Por un futuro mejor para mi ciudad, por el medio ambiente y buena seguridad, un excelente enfoque en la familia, una mejor movilidad y bienestar animal, emprendimiento e infraestructura. Vota por AICO, mira, 11, David Ramírez, tú lo decides, compromiso social por Palmira, al consejo, David Ramírez, por mejorar los servicios públicos y de calidad. Eso es lo que me gusta, una población saludable, física y mental. Voto por él y que no se discuta. Vota a la gobernación Dilian Francisca Toro, a la asamblea U52 Hugo Perlaza y a la alcaldía de Palmira Víctor Ramos. Hola, vamos a aprender cómo votar por Herminson Ortiz al Consejo de Palmira. Recuerda que marcaremos el partido de la U y el número 5. Porque el nombre de Herminson Ortiz no aparecerá en el tarjetón. Primero, ubica el partido de la U en el tarjetón y marca la U con una X. Segundo, ubica el número 5 y márcalo con una X. Y así habremos votado por Herminson Ortiz porque la solución está en movimiento. Es Herminson Ortiz, el concejal que vamos a elegir por el bienestar y el porvenir. Al consejo Herminson Ortiz. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle IN. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un Valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Somos una ciudad pujante, llena de ventajas y virtudes. Vamos a tomar la iniciativa de transformar a Palmira. Vamos a actuar con decisión. Juntos haremos de Palmira un lugar de oportunidades para todos. Vamos a devolver la esperanza a nuestra gente. Todo será posible si trabajamos en equipo. Somos la Palmira ejemplar. Por eso nosotros vamos con Víctor Ramos, alcalde de Palmira. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente.
tantos cuentos. Sin tantos. Muy bien, retornamos nuevamente a Sin Tantos Cuentos con el precandidato a la alcaldía de Palmira por el pacto histórico, Poncho Correa. Reitero la pregunta con relación precisamente a ese comportamiento que puede tener los colombianos, en ese caso también los palmiranos, cuando el número de 104.000 y tantos votos le apostaron a Gustavo Petro, pero este año no ha sido el mejor inicio de una administración. Y claro, es un tema que es disruptivo, que tiene todos los focos encima, le están exigiendo seguramente más allá de la cuenta, pero la desazón y la percepción negativa está allí, eso es una realidad. ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo conjurarlo para poder ganar los espacios que se requieren el 29 de octubre? Bueno, Diego, como te decía anteriormente, la percepción de la comunidad, y creo que se debe específicamente por los grandes medios de comunicación, es que el gobierno del cambio no está haciendo las cosas bien. Hay que aclarar que hemos tenido errores frente a algunas situaciones del gobierno nacional y quizás de algunos congresistas, pero también hemos tenido muchos aciertos. Fíjate, por primera vez en la historia, Francisco y televidentes, se le consagra como un derecho fundamental el derecho de los campesinados, derechos que por años ellos habían luchado y que gobiernos anteriores habían dejado de paso. Por primera vez en la historia se le da matrícula cero a los estudiantes universitarios de universidades públicas. Eso nunca había pasado, se amplió la cobertura. Por primera vez en la vida, sobre el poder pedagógico popular de la reforma que se ha presentado, la reforma a la educación, Ramos, se van a capacitar 25.000 docentes oficiales del país. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a cualificar a nuestras personas. Por primera vez en la vida se ratificó el acuerdo de Escazú, que había generado tanto traumatismo en el país. Claro, Francisco, los cambios cuestan. Yo lo explicaba en algún momento con unos amigos y bueno, y lo explico aquí como cuando tú te cambias de casa, a ti te cuesta ubicarte y acomodarte a ese nuevo entorno. Este es un gobierno popular, un gobierno de izquierda que nunca en la historia había estado en Colombia y se pretenden hacer grandes cambios y profundos en la sociedad. Como le decía, el cambio a la salud le molesta a los dueños de las EPS y hacen unas propuestas irrisorias, porque los 84 billones de pesos que reciben de transferencias, casi todos van dirigidos a las EPS y ellos hacen sus transferencias. ¿Y a quiénes van las transferencias? A las IPS que ellos mismos han subcontratado y no les pagan, por ejemplo, a Ensanar y a las otras entidades promotoras de salud que sí prestan sus servicios. Es decir, las EPS quiebran, pero sus negocios se enriquecen. Eso es lo que no les gusta hoy a muchos lobistas y congresistas del gobierno y a la gente que defiende sus intereses. Se creó en su momento la desaparición de las horas extras, de las nocturnas, y hoy se está proponiendo que nuevamente se le den esos derechos y en su momento todos recuerdan que era para generar más empleo. Pero el empleo no se generó. Con esto se va, pero te decía que la respuesta era larga para ir a ajustarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. No creen o se les ha olvidado que comunicar es administrar y que en ese sentido sí están siendo perversos, por no llamarlo de otra manera, porque si hay cosas contundentes que, como usted lo dice claramente, allí están, no se pueden negar, pero son las formas a las cuales la están descuidando por completo. Pero fíjate que nosotros estamos comunicando por RTBC, por medios alternativos. Lo que pasa es que RCN, Caracol, Semana, El Tiempo, El Colombiano, la revista El Colombiano, no se dedica a informar efectivamente lo que está haciendo el gobierno, o incluso no el gobierno, los debates que pasan por el Congreso de la República, porque en últimas es el Congreso que se dan los debates de las transformaciones sociales. El presidente per se no hace las reformas, presenta sus proyectos y esos grandes debates se dan
en el círculo del Congreso de la República. El llamado es que también informen con imparcialidad de lo que se está pasando, que les digan también al país que el Cambio Radical, que el Partido Conservador y que el Centro Democrático siempre se levanta de las mesas de las plenarias de Senado y Cámara para desbaratar el quórum, para que no se debatan esos proyectos de ley. Eso es lo que también tienen que decirle al país y eso es lo que no se le debe ocultar. Lo que hoy hacemos dentro de los territorios, tanto territoriales como departamentales, es llevar esa misma propuesta que hoy estamos hablando, diciéndole que efectivamente estamos haciendo las cosas, que efectivamente estamos trabajando por el cambio de la ciudad, pero el cambio no solamente es por la gente que votó por el pacto histórico, el cambio es por todo Colombia, el cambio es por todo el departamento y claro, el cambio también es por Palmira. Eso es lo que tenemos que entender. Hoy nosotros podemos tener una salud privilegiada, pero hay gente que tiene que madrugar, Diego y Francisco, a hacer colas de 3-4 horas aquí a ensanar para una ficha. Y si no le alcanza la ficha, pues no lo atienden. Y eso es lo que hay que mejorar. Hay que mejorarle la calidad de vida a todas esas personas y eso es lo que estamos haciendo y creemos que en este año nos va a ir muy bien en el Congreso de la República. Esperemos también que la gente pues se concientice de que el cambio no es fácil, pero que para continuar en esa apuesta tenemos que ratificar nuevamente que el cambio tiene que continuar en las regionales, que nos dé su voto de confianza, no solo para las alcaldías, sino para las gobernaciones, consejos, asambleas y para aquellos municipios que tengan juntas de administración local. Permítame que aquí ya me están reclamando. Saludamos a esta hora al exalcalde Luis Eduardo Mendoza García, a Eduardo Correa Suaza, a Ricardo Guzmán López en la Comuna 1, a José Abelardo Quintero Morales, a Eliodoro Ortega Carvajal, nuestro corresponsal ahorita en la reunión de aspirantes a la gobernación en Santiago de Cali, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Catalina Izaza, John Freyman Granada, entre otros. Perfecto. Bajemos un poco nuevamente digamos, a lo que nos trajo hoy aquí, precisamente la decisión, las tutelas, el futuro del pacto y sobre todo definitivamente hacia dónde van, más allá de que hubo una decisión inicial de apoyar a Héctor Fabio Velasco a la alcaldía de Palmira, pero aquí hay un tema, es una cosa piensa la dirigencia y hablamos aquí a sotoboche, el tema del voto rebelde. El voto rebelde está castigando y va a castigar a los partidos tradicionales, pero ustedes creen que están blindados también de ese voto rebelde que el ciudadano hoy va a definir solamente casi que a boca de urna. Fíjate que eso es una pregunta que nos hacemos diariamente en las reuniones que tenemos con nuestro candidato y que tenemos en nuestro partido y como pacto histórico. A raíz de las elecciones del 2021, por decirlo coloquialmente, ya el electorado no traga entero, se toma su tiempo para meditar cuál va a ser su mejor elección, porque ya está no pensando en el futuro de él, sino en el futuro de los que vienen atrás de él, sus hijos, sus nietos, de pronto una estabilidad de lograr una pensión. En Palmira las encuestas marcan una intención que tú llamas rebelde, que es la gente que no sabe cómo va a votar. Seguramente un gran porcentaje de ellos no ejercerán su derecho al voto, porque no se sentirán representados. O peor, Poncho, no votan a favor de, sino en contra de. Sí, otros van a ir directamente el día de las elecciones, pedirán su tarjetón y digámoslo, se tomarán su tiempo, porque uno cuando va a elegir y va a votar, cuando uno ya tiene sus candidaturas fijas, lo que más se demora es la verificación de cédula y usted marca sus candidatos, pero vemos que hay personas que se toman su tiempo, como que hacen esa introspección, mirando sobre todo las caras a los candidatos a la alcaldía, cuál es el que verdaderamente va a representar los intereses. Yo le digo a esa gente que está indecisa que esos intereses los representa hoy Héctor Fabio Velasco, que hacerlo bien es posible y por eso el pacto histórico tomó esa decisión de adhesión, que la respaldó el Ejecutivo Nacional, los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista, Partido de los Trabajadores y partidos comunes, todos abrazan esa candidatura entendiendo que es la candidatura de la persona que está más preparada en la ciudad para manejar los designios. Hoy hay un interés de otras campañas, no solamente por recuperar lo que se perdió, sino porque sabe
que dentro del pacto histórico y algunos congresistas, por primera vez en la historia, escúchame lo bien Francisco y teleaudiencia, se incluyó una partida billonaria para inversiones en nuestra ciudad. Es una partida que... El plan plurianual de inversiones, y se vienen otras también con el sistema integrado de transporte público, donde la nación pone el 70% y el municipio pone el 30%. Bueno, eso es un pastelito muy rico para repartir, que no lo confunda una tortica sabrosa. Entonces, eso es lo que tiene que pensar la ciudad. O sea, para aquellos que están indecisos, yo les digo, desen una pasadita por Sucromiles y mire lo que dejó la administración pasada. Hay unos tubos que se están oxidando. Ya, la administración actual no fue capaz de ejecutar las pólizas. O sea, pasó todo un largo periodo y la gente no habló de la PETAR. Solo vemos grandes tubos, grandes fósiles de inversión de 16.000 millones que la gente se tiene que preguntar. ¿Esos son los candidatos por los que vamos a volver a reelegir? Yo creería que no. Hay que darle la oportunidad a gente joven, gente preparada, gente que conoce la ciudad, como Héctor Fabio Velasco. Mire, a mí me llama y me encanta que usted haya tocado ese tema, porque es que los famosos tubos oxidados aparecieron solamente en la campaña electoral. Aquí nos cansamos de invitar gente que asumiera la responsabilidad. Llamamos a la dirigencia de la derecha, del centro, de la izquierda, que alguien le pusiera el cascabel al gato frente al robo más grande de la historia de Palmira, pero solo es tema de campaña política. ¿Dónde estaba el señor Richter López, el señor Héctor Fabio Velasco, que hicieron parte de la firma de su momento de la entrega del contrato para la PETAR en Palmira? ¿Y por qué no reclamaron durante los últimos 4 años? ¿Qué responsabilidad política le cae a ellos? ¿Qué responsabilidad política le cae al pacto histórico que durante todos estos 3 años motis por el foro frente al robo más grande de la ciudad de Palmira, que es la PETAR? Y aprovecho ir este como candidato. Hay que aprovechar estas dos ocasiones y primero, como escudero de Héctor Fabio, cuando él fue concejal de Palmira, él no votó ese acuerdo de empréstito que pidió Jairo Ortega Zamboní. Pueden revisar las actas del consejo, que si bien asistió, él nunca... Usted es abogado, yo no lo soy. Claro. ¿Qué sucede cuando una persona está viendo un acto delictivo y se queda callado? Claro, tiene que denunciarlo. Listo, gracias. Pero ojo, Ramos, porque me estás llevando a otra pregunta diferente. Estamos hablando del debate del consejo del empréstito, que no lo haya aprobado. No, yo nunca hablé del debate. Claro, no. Pero yo te doy la respuesta frente a eso, porque es que esa pregunta me lleva a que efectivamente en algún momento tuvo que haber suscitado una denuncia pública. Yo la desconozco si la hizo, pero nunca la hizo. Nunca la hicieron. Que frente a la actuación de él como concejal del municipio, no votó eso. No votó tampoco lo de los bomberos, que ya todo el mundo lo conoce. No, estamos hablando solamente de la PETAR, claro. No le echemos más humo, solamente de la PETAR. Bueno, ¿dónde está la dirigencia política? Todos estos colores para que sepa que... ¿Dónde está la dirigencia política que hoy asume como salvavidas de Palmira? ¿Dónde estaba el pacto histórico como gran garante anticorrupción en Colombia? ¿Dónde estaban? No hay un acto administrativo puesto en ningún organismo de control en Colombia por parte del pacto frente al robo más grande en Colombia. Pero mira que nosotros no actuamos como pacto. Hoy hablamos como pacto desde hace 2 años, pero venimos haciendo las denuncias desde el primer momento, desde la candidatura de Luis Alfonso Chávez, de que esa plata se había malversado presuntamente en hacer esa campaña, donde muchos medios de comunicación guardaron silencio, donde la Contraloría Municipal de Palmira guardó silencio. Ustedes pueden ver los informes y cómo se lavan las manos y dicen que no hay detrimento patrimonial, solo por hablar de Sucromiles. Pero si nos vamos para la Orlidia, vemos también cómo tienen de afectada esa zona por donde iban a pasar los acueductos de la PETAR. También es responsabilidad de esos concejales que están conectados hoy y están callados, porque ustedes votaron y tuvieron que haber hecho el control político, porque por eso es que vota la ciudadanía por ustedes, y hoy hacen reuniones y no sé si le dicen la responsabilidad que tienen ante su electorado y ante los recursos de Palmira, de la irresponsabilidad que cometieron y siguen cometiendo. Le pregunto al abogado, ¿ahí cabría una acción de repetición en caso de que un órgano de control coja una denuncia o le dé por investigar y encuentre todos los
los entuertos, ¿caben acciones de repetición, Eduardo Alfonso? Pero Francisco... Te pregunto porque sí, soy un desconocedor pero total soy de... ingeniero, Sí. te lo conozco eso. Y el abogado... Sí, claro, pero fíjate Francisco, la Contraloría no ha dicho nada, la Personería no ha dicho nada. Y tú sabes de quién es la Personería y la Contraloría en Palmira. Son las camisas amarillas. ¿Qué hizo la Personería Municipal presuntamente? Solamente encontrar unos presuntos hallazgos sobre la no ejecución de un recurso de la Secretaría de Medio Ambiente de esta administración, pero de la administración pasada no encontraron nada. No pasó nada. No ha pasado nada. Entonces, ¿cómo puede funcionar las denuncias y los hallazgos si los entes de control, que son los llamados a cuidar que no haya corrupción, que no haya malversación de fondos, no dicen absolutamente? O sea, pedir garantías. Hermetismo, sí. Es como nosotros pedirle garantía al registrador cuando hay un fallo de tutela. No le va a dar la gana porque está actuando políticamente. Permítame yo... Está actuando como el órgano que permítame es. yo, hablando de garantías, en la mañana de hoy nuestro compañero Eliodoro Ortega se encuentra en Cali y está en la reunión que hicieron algunos candidatos a la gobernación del Valle. Se esperaban más candidatos, solamente estuvieron 3. Ferney Lozano, este muchacho, se me olvida el nombre. Velasco y Tulio Gómez estuvieron presentes. El motivo de la reunión, ya nos lo va a explicar Eliodoro, es solicitar garantías al Consejo Nacional Electoral, a los organismos de control, de cara a la contienda a la gobernación del Valle. Escuchemos. Al sur de Cali, 4 de las candidaturas a la gobernación del Valle del Cauca se han reunido: William Cruz, Tulio Gómez, Luis Fernando Velázquez y Ferney Lozano Camelo. Entre los temas tratados está la solicitud al gobierno nacional e igualmente a las autoridades electorales por una persona que esté en la gobernación ad hoc mientras termina el proceso de elección a la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Igualmente aprovecharon para continuar hablando de la posibilidad de que estas 4 candidaturas se tengan una alianza y vaya uno de ellos 4 como el nombre para que escojan los vallecaucanos. Pidiendo garantías electorales, estamos pidiendo al gobierno nacional que nombre un gobernador ad hoc para que la gobernadora Clara Luz Roldán no pueda interferir con el proceso electoral, y estamos pidiendo que todos los entes de control garanticen la democracia y la libre elección en el Valle del Cauca. Esa es la conclusión, que todos estamos unidos en un frente amplio contra la corrupción, donde buscamos que juntos podamos vencer esta maquinaria. Los invito a que nos apoyen, Velázquez gobernador, y juntos podemos sacar el Valle del Cauca. La conclusión es que juntos debemos trabajar por un Valle del Cauca anticorrupción, por un Valle del Cauca que tenga principios y valores y respete los recursos de los vallecaucanos. Clarísimo la cercanía, la afinidad política de la gobernadora con la candidata. Además, lo que estamos pidiendo es que desde la ética de lo profesional eso se haga. Uno tiene que saber cuándo está impedido para hacer, en este caso, la vigilancia y control electoral en el Valle del Cauca. La gobernadora Clara Luz Roldán es del mismo grupo político de la candidata, la señora Dilia. Y entonces eso de suyo ya hace un asomo de imparcialidad. Nosotros queremos que haya parcialidad. Nos hemos dado cuenta de cosas también. Por ejemplo, del constreñimiento electoral que se le hace a los funcionarios de OPS en la gobernación y en las alcaldías, a favor precisamente de ese grupo político y de esa candidatura. Tantos cuentos. Muy bien, debate no, rueda de prensa que se generó en el sur de Cali, en Ciudad Jardín, a propósito de una circunstancia puntual, y es hoy todavía el limbo jurídico de Tulio Gómez, sí, y total. Por ende él se atrae a 4 candidatos más, de los que hicieron presencia: William Cruz, Luis Velázquez, que lo vimos en cámara también, a Ferney Lozano del Pacto Histórico. Quien faltó fue Óscar Gamboa. Y se piden garantías. La pregunta es, hablemoslo matemáticamente, y se la quiero trasladar a usted. Hágame un favor, póngase la camiseta simplemente analista, olvidémonos de lo anterior.
Yo pido garantías hoy cuando matemáticamente no habría y políticamente en el ambiente no habría una posibilidad, mejor dicho, dejaron solo a Dilian Francisca Toro. Lo dejaron solo, la dejaron sola. ¿Para qué sirve hoy solicitar garantías electorales? ¿No es un canto a la bandera? Pues yo pensaría desde el tema, digámoslo, como analista político. Sí, claro. Y lejos de Quitémonos la camisa partidista hoy. Considero que si piden garantías es porque quizás esas candidaturas que hoy se están enfrentando, y como todos los vemos, algunos con más desventajas que otros, sienten que no están como en un ring o en una contienda en equidad de cargas. Hoy sabemos qué es lo que está pasando con esta candidatura que está llevando los primeros lugares a la gobernación, de cómo se cautivan los líderes, cómo se consiguen los apoyos, que es muy diferente, pensaría yo en esa rueda de prensa, Diego, de lo que están buscando, porque esta gente que hoy pide garantías tiene otra forma de hacer política, tiene otra forma de ver la ciudad, tiene otra forma de ver el departamento. Y yo creo que esas son las formas en que la política debería volverse a convertir. Pero hoy todo el mundo tiene miedo de no salir, por ejemplo, a una marcha porque le pueden quitar su contrato. Hoy todo el mundo tiene miedo de no llevar 15, 20 personas a una manifestación. Lista en mano. Porque de eso depende su contrato en la gobernación del Valle. Vení, Eduardo Alfonso, pero disculpa que te haga una pregunta. ¿No fue a destiempo haberse reunido para pedir garantías? ¿No tuvo que haber sido antes? O sea, ¿a cuántos días estamos? ¿20 días mal contados? Hoy estamos a 20 días exactamente. 20 días exactos. 20 días para venir a pedir garantías no es como muy tarde. No debió haberse hecho. Y sobre todo, como te digo, aupado por uno de los candidatos. Exacto. Porque claro, eso debería ser una iniciativa de cualquier otro. Sí, podría ser una iniciativa de cualquier otro, pero digamos lo que aquí se aplaude desde la política, la iniciativa que tuvieron los 5. Porque los 5 están teniendo esa misma visión. Están teniendo la misma sensación. Tengamos esa misma sensación, digámoslo hipotéticamente, que esos 5 candidaturas logren aglutinarse en una sola. Y ya sé la pregunta que tú me vas a decir, ¿cómo a 20 días van a poder aglutinar? Hoy el departamento del Valle del Cauca y Palmira, digámoslo lo que en el pacto histórico denominamos el Pareto, que fueron nuestros municipios fuertes, hay un voto contra Dilian, contra el continuismo. Y la gente quiere un rostro, una figura en ese Palacio del San Francisco diferente al que se ha sido manejado durante estos 8 años. Va a ser una tarea titánica, apoteósica, que si se logran juntar esas 5 ideas y lograr y empujar una de esas candidaturas, que se pueda lograr. Hay 5, Eduardo Alfonso. Claro, está Gamboa, está Velasco, Tulio, metamos a Tulio está en el paseo. Tulio, está Ferney Lozano, pero está Santiago Castro, que está más de un lado que para el otro, o sea, obedece a los intereses del pero centro metamos esos 5. A 20 días, una de las preguntas que le hizo Eliodoro a estos candidatos, que más adelante lo vamos a ver, es: ¿se van a unir en una sola? A 20 días el electorado, supongamos que somos nosotros 3, a 20 días el electorado nos va a perdonar a Poncho, a Diego y a Francisco que 2 se bajen para unirse al otro. Yo creo que aquí no hay que hablar de perdón. Yo creo que aquí hay que hablar es de un momento histórico, y el momento histórico que necesita vivir el departamento del Valle del Cauca, que es un cambio, que puede ser un cambio con Tulio, puede ser un cambio con Ferney Lozano, puede ser un cambio con Gamboa, con Velasco, con alguno de ellos, pero lo que está pidiendo la ciudadanía es una transformación, que hayan unas nuevas caras, unas nuevas formas de hacer la política. Va a ser difícil, la dinámica está en que esas bases y esas estructuras de esos partidos logren no cautivar, porque ya los tienen cautivos. Ya el electorado sabe que va a votar por Ferney Lozano, por Tulio Gómez, pero de esa figura que salga, de ese nombre que se elija eventualmente, pues decirle: miren, hay que unir camino, cerrar caminos y todas las banderas, vamos para esta candidatura. Todos ocupar esfuerzo ahí, pero te planteo un escenario, el hipotético escenario 1, que es, bueno, listo.
uno de estos 5 personajes se unen o uno de ellos queda en el tema. Lo otro, y es que tenemos el hipotético caso de que no ganen, sino que gane la otra persona. ¿Estarían ustedes de cara al futuro dispuestos a hacer el famoso mea culpa? ¿En qué fallamos? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Qué tenemos que organizar para dentro de otros 4 años ahí sí llegar todos como una sola unidad con fortaleza? Pues yo no hablaría de mea culpa. Yo me plantearía en el segundo escenario que tú dices, donde quedemos de segundos, hacer una gran oposición, porque vamos a tener diputados del pacto histórico y vamos a tener diputados. ¿Cuánto es el presupuesto de diputados? Nuestro presupuesto es de 5 a 7 diputados en el departamento. De 21. De 21. Y si quedamos de segundo, que no es nuestra apuesta, tendríamos uno más. Pero es el escenario hipotético. Hipotético, claro. Aquí hay que manejar las hipótesis. Tendríamos. ¿Has hablado con Ferney de eso? Pues hemos hablado con Ferney y creemos que nuestra apuesta es que Ferney sea nuestro gobernador. Pero le han preguntado, bueno, Ferney, hipotéticamente, si quedas de segundo. Pues esa pregunta personalmente yo no se la he hecho, no sé si los demás compañeros se la han hecho, pero hoy Ferney puede tener la tranquilidad, igual que Héctor Fabio Velasco, que llegará a ser el gobernador, y Héctor Fabio, alcalde de Palmira, va a tener 5 congresistas de la bancada del Pacto Histórico del Valle del Cauca que lo respaldarán irrestrictamente en sus programas de desarrollo para Palmira y para la gobernación del Valle. Eso, digámoslo, es un aliciente grande para toda la gente que nos escucha, de que estos gobernadores no van a quedar como islas solas sin nadie que los apoye. Va a tener primero el respaldo congresional, el respaldo del gobierno y sobre todo, Francisco y Ramos, el apoyo popular. Fíjate que es muy bonito hablar de lo del pacto histórico y todo el mundo habla de la juntanza, y eso es lo que le estamos diciendo a la gente. En las elecciones del 2021, el cortero de caña se juntó con el campesino se juntó con el estudiante se juntó con el ama de casa se juntó con el anciano se juntó con el vendedor ambulante se juntó con el afro, el afro se juntó con el indígena, todo el mundo se juntó porque necesitaba esa apuesta de transformación, y eso es lo que hoy necesitamos en Palmira, que todas esas fuerzas se junten nuevamente, primero para sacar a Héctor Fabio y sacar esa lista al Consejo de Gente en Movimiento y nuestra Asamblea Departamental por el Pacto Histórico para tener una voz y representatividad. A propósito de ello, y ya le había comentado usted previamente al programa, una situación que nos deja muchas inquietudes y tiene que ver con el anuncio que se viene realizando desde el exterior, exactamente desde Francia, desde París, de un miembro que en su momento, hace 30 años, debió haber pertenecido al M19, Edilberto Muñoz. Y él, como hoy se considera miembro del pacto histórico, hago esa claridad, hoy se consideran así, como la fuerza externa del pacto histórico, la fuerza internacional, hacen una invitación para votar por Ferney Lozano a la gobernación del departamento del Valle, en coherencia con el pacto histórico en el Valle, pero marca una diferencia frente a apoyar a Álvaro Valencia en Palmira. Entonces, mejor dicho, escuchémoslo y usted me da su conclusión, porque yo ya quedé en las mismas. Edilberto Muñoz. Amigas, amigos, buenos días. Desde París, desde Francia, Edilberto Muñoz, ya retornado de Colombia después de un largo periodo, y analizando la situación política del país, quiero invitarlos ahora en esta nueva contienda electoral desde los territorios, para que reforcemos el proyecto político que por primera vez en la historia tiene un mandato popular. Por eso hoy especialmente quiero invitarlos a que apoyemos desde las regionales a todas las candidaturas que por el pacto histórico y por los movimientos progresistas y la Colombia Humana se presentan desde los territorios para continuar reafirmando el proyecto del cambio. Y especialmente en Cali, nuestra ciudad amorosa y fraterna, líder en estas luchas de reivindicación social,
para que apoyemos en la candidatura a nuestro gran amigo Denis Rentería, candidato de la Colombia Humana y del Pacto Histórico para ocupar el cargo de la alcaldía de Cali. En Palmira al amigo Valencia, y para la gobernación también que apoyemos a el compañero Ferney. Todos ellos representan este proyecto de cambio y transformación. Por eso hoy desde Francia, desde la diáspora, las y los invitamos a que sigamos apoyando el proyecto del cambio. Las y los abrazo. Buen día. Bueno, ahí estábamos escuchando a Edilberto Muñoz. Poncho, Edilberto Muñoz hace 3 invitaciones: Denis Rentería a la alcaldía de Cali, Ferney Lozano, que ha estado aquí con nosotros, a la gobernación, pero hace una última y es a Álvaro Valencia a la alcaldía de Palmira. ¿Cómo puedo entender yo eso? ¿Va en contravía de la directriz? ¿Es un ala del pacto? ¿Es pacto? ¿No es pacto? ¿Hay qué? ¿Cómo lees? Bueno, primero, con Álvaro Valencia no tengo ninguna diferencia. Creo que tenemos gratitud de amistad. Hemos compartido muchos espacios. Hemos tenido diferencias, algunas de trato. Este es claramente un video de alguna de las personas que da su sentimiento de cómo ven ellos la dinámica de la ciudad. Y aquí da una impresión de 2 sectores, de Cali y de Palmira, y por supuesto desde la regional, desde Ferney Lozano, que aprovecho para nuevamente responderle a Luis A.R. y ratificarle que mi candidato es Ferney Lozano. Una invitación a que tengan un panorama político mucho más amplio para entender. Seguramente Edilberto pues tiene confianza en las propuestas de Álvaro Valencia, digámoslo, es una invitación personal que él hace y es totalmente válida, pero digámoslo, hoy la directriz nacional del pacto histórico de estos 5 partidos que te mencioné en la cuarta edición, estamos cerrando filas y hemos cerrado filas por la candidatura a la alcaldía. Hay disciplina de partido, Eduardo Alfonso, cuando tú dices directriz nacional para apoyar a Héctor Fabio. Hay disciplina de partido de tal forma que todos los militantes de Palmira digan a ojos cerrados: es la orden nacional, vamos a votar por este, o hay que confiar en la buena voluntad y en la obediencia. Fíjate que esa pregunta, di una respuesta que intrínsecamente venía con otra pregunta, y es la orden nacional o una directriz nacional, pero no es que se haya tomado desde Bogotá. La gente tiene que entender que el procedimiento que se hizo para elegir la candidatura, que hubiera podido ser cualquiera de los 4, se hizo aquí en Palmira, con una comisión que se delegó. El resultado de esa comisión se comunicó a la coordinación, después se comunicó a un pleno del pacto histórico. Que ese ya es... No, un pleno, se hizo abiertamente para... ¿Aquí en Palmira? Aquí en Palmira, sí, okay. Señor. Y después la tarea era comunicar cada uno de sus sectores. Cuando hablo de sectores hablo de los partidos, comunicarles las decisiones a sus bases, militantes y simpatizantes de lo que se había tomado. Frente a estos 5 partidos creo que no hay ninguna duda de que todos vamos a actuar conforme a las decisiones que se tomaron acá, porque no fue una decisión que se tomó en Bogotá. Dijo, no es una camisa de fuerza. No, o sea, la decisión se mandó desde aquí. Dijo, desde Palmira se entrevistaron 4 candidatos, el candidato más afín a las propuestas del cambio, a lo que teníamos dentro del programa de gobierno Palmira Paz y Vida, es la que se identifica con Palmira es posible, con Héctor Fabio Velasco. Pero hay una posibilidad, Eduardo, de que muchos militantes digan: no, es que no, ese man no me gusta, yo quería votar era por Poncho. Claro, hay mucha gente que me ha dicho en las calles: hermano, usted es nuestro candidato. ¿Qué pasa? Que pues por situaciones que ya todo el mundo conoce, por no echarse todo el cuento, pues no se pudo. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante muchos años, no solamente como Poncho, sino como Polo, como P, como Pacto, como partidos comunes, seguir trabajando por la comunidad. O sea, que la contienda política no nos aleje de la realidad social en la que estamos, en la que siempre hemos participado. Hoy tenemos que darle nuestro voto de confianza porque hemos hecho un acuerdo programático de sobre 10 puntos que para nosotros son muy importantes que se contengan y se integren en ese plan de gobierno que va a tener Héctor Fabio a partir del 1 de enero. Perfecto.
Para cerrar y agradecerle de antemano su presencia, la claridad en cada una de las respuestas y los argumentos. El futuro de Poncho Correa posterior a la elección, teniendo en cuenta pues que ya no es candidato, pero que tiene usted una gran formación y que de alguna manera, aún sin ser candidato, hoy es una figura reconocida en Palmira. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Diego, y para la teleaudiencia que nos escucha, pues de Poncho Correa van a seguir escuchando por mucho tiempo, como lo han venido escuchando desde hace un par de años. Esperemos poder trabajar por el país, por la región y por supuesto por nuestro municipio de Palmira, que es nuestro eje principal, ser una de las ciudades intermedias más importantes del país. Las elecciones en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de historia, legitima el derecho a colocar burocracia, es decir, a colocar los mejores hombres donde se han contado bien para que participen en un gobierno. Eso no es ningún delito, eso es el deber ser del gobernar, de la gobernabilidad y las gobernanzas. ¿Significa que usted puede ser un hombre de Palmira para el gobierno nacional? Pues esperemos que nuestra hoja de vida, nuestro trabajo, pues le llame la atención no solamente al gobierno nacional, sino al departamental, y por qué no, si los vecinos quieren, que acompañe la nueva administración municipal, donde me necesiten para trabajar por la sociedad y la comunidad, Diego y Francisco, ahí estaremos trabajando. Perfecto, muy bien. Francisco, muchísimas gracias. No, Diego, a usted, a Eduardo Alfonso Poncho Correa y a todos los televidentes y cibernautas que nos acompañaron hasta esta hora en Sin Tantos Cuentos. Muy bien, a todos ustedes nos estaremos viendo nuevamente en este punto de la opinión. Eso me estaba acordando de algún programa de algún amigo mío a esta misma hora. A todos ustedes nos veremos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.